Hola, aquí te comparto un spoiler de Naughty Baby de series basado en el libro. Tasha Wonderawit se sentó frente a la sala de emergencias. Algunas bocas estaban mirando hacia la puerta por la que la enfermera llevó a Hye-ji. Tasha todavía está sorprendido por lo que pasó, por la historia del beso. Pero Tasha no reaccionó así a propósito. Se sorprendió de que Hye-ji lo besara, hasta que accidentalmente lo tiró de la cabeza. Los sentimientos de culpa se adhieren al corazón de Tasha hasta que duele. Él teme que será más pesado que antes. Teme que a papá le decepcionara que se haya convertido en decorador. ¿Cómo puede ser? ¿Qué sucederá? ¿Cómo podría estar la familia Chen sin él? Se cuestionaba Tasha mientras pensaba en la actitud de su suegro. Sus hermosos ojos miraron su mano en su regazo. Tasha puede parecer delgado, similar a una persona débil, pero es solo su cuerpo físico. No crece en absoluto. No importa cuánto se esfuerce o cuánto ejercicio esté haciendo. Incluso es más pequeño que su amigo Kirati. Pero si lo tocas, sabrás que no es nada suave. Solo sus mejillas son suaves. El resto de su cuerpo es músculo fuerte. Tanto es así que pudo mover a Gia de la sala de emergencias. Tasha suele tener pesadillas de forma regular. Esa es la razón por la que se despierta en paranoias. Sus pesadillas dan miedo. En cada una se repite la misma escena. El tigre que salta sobre él, después de recibir un disparo y cae encima de él manchado todo su cuerpo de sangre. La única forma de evitar soñar era esforzarse. En el antiguo internado de hombres británico hay una variedad de clubes deportivos, pero Tasha era una pequeña persona, por lo que le resultó difícil. Por ejemplo, cuando quería ir a jugar fútbol, rugby o béisbol, debía ser bueno corriendo, y no lo era. Cuando fue al club de música tampoco le importó mucho, pues tendría a Kirati 24 horas. Lo que sí tenía claro Tasha es que debía fortalecer su cuerpo, para luego unirse a un club deportivo con algunos de sus amigos. A Tasha le preocupaba convertirse en el prometido de Tiger, pues creciendo en Inglaterra, y más aún en una escuela para varones, la verdad es de que todo eso atentaba con el hecho de que Tasha pudiera conocer y entender algo de la cultura en la sociedad tailandesa. Él no es como Kue Kirati, que regresó a Tailandia durante sus vacaciones al menos. Tasha no. Tasha permaneció en Inglaterra hasta los 18 años. Vincularse con la familia Chen era la gran expectativa del padre de Tasha. En más de una ocasión, el padre le dijo que había elegido a la mejor persona para él, aunque Tasha no tenía idea de qué tipo de persona sería. La mejor, solo esperaba que la persona que cumpliera con los estándares para ese calificativo no podía tener las mismas cualidades que Hye-ji. El padre de Tasha le había dicho que debía ser lindo y que no podía olvidar todos los modales refinados, pues no solo debe ser el prometido de Hye-ji, sino que además debe hacerse querer por todos los mayores de la familia Chen. Pero para Tasha no fue sencillo. Para Dayo no fue fácil tener que sonreír sin importar que incluso nunca se atrevió a decir cómo se sentía. Tampoco se atrevió a preguntarle a Hye-ji, porque no era amable y menos a cuestionar o indagar en el por qué se fue de la casa o enfadarse con él por esa razón. Incluso si estás casado, todavía no te atreves a preguntar si no quieres casarte. En el primer año de estar solo en una casa amplia, todo fue difícil, pero no importaba lo difícil que fuese. Al final, el día terminaba igual. Tasha no quería esperar a que Hye-ji se quedara en casa por el resto de su vida, pero al menos quería que de vez en cuando consideraran su mundo. El estado de ser un prometido olvidado lo hace sentir inseguro, pues eso significa que algún día cortará con clan de Tirawit. Además, Hye-ji se escapó de la casa desde la primera semana del comienzo de su matrimonio, por lo que Tasha siempre preparó su corazón. La realidad inminente es que algún día terminarían. Tasha no podía imaginar lo que pensaba su padre, ni el por qué se lo entregó a la familia Chen, como garantía de la estabilidad de los Tirawit. En ese momento, su padre le había dicho que después de ser parientes, ya no podría hacer que el clan Chen no nos cuidara de la misma manera. A muchas personas les gusta decir que ser el prometido del líder de la familia Chen era cosa envidiable. Ambos eran adecuados en todos los aspectos, como si hubiera salido de una novela, donde el héroe sonríe mucho y la heroína es dulce y gentil. Incluso después de la noticia del accidente de Gia,
Tacha seguía siendo incomprendido y catalogado como un buen prometido, que cuidaba a su futuro esposo desde cerca, aún sin entender cómo Tiger Chen se animaba por el hecho de que el novio que había desaparecido había vuelto.